sociólogo. Me pusieron la condición de leer ese libro por escribir el ensayo. Parece eso, ayer te lo estuve leyendo. Todos no nos han dado, bueno, sí nos han dado en bibliografía, pero no en específico. Muy bien, muy buenos días a todos los amigos que se conectan a esta transmisión que es auspiciada por CONREDE, el Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de Lambayeque, y que es una alternativa para hacer frente al coronavirus, a la pandemia, como una estrategia para llegar a todas las posibilidades que tenemos. Hay, parece que una filtración, ya tenemos a nuestro invitado, es el decano del Colegio de Sociólogos de Lambayeque, Juan Diego Dávila, con quien vamos a dialogar en este segundo programa y le damos la más cordial bienvenida. Juan Diego, buenos días, bienvenido al segundo programa de que auspicia CONREDE, denominado Conmigo el COVID no puede. Juan Diego. Buenos días, Ángel, y buenos días a toda la audiencia que la sigue. Bien, empezamos este diálogo señalando, como bien estás proponiendo el tema, los retos en la vuelta a la normalidad. ¿En qué debemos estar pensando los lambayecanos y los peruanos que hemos recibido un duro golpe, Juan Diego, al ser calificados el primer país en este momento con más alto índice de contagios y de fallecimientos por COVID-19? Bueno, definitivamente el día de ayer hemos recibido la noticia que hemos superado a todos los países del mundo en mortalidad por cada millón, y entonces es una cuestión preocupante, pero era una cuestión que era de esperar, o sea, era la tendencia que se veía venir. Esperemos que el gobierno siga sincerándolo. Hasta hoy día, cuando lo entrevistaron al primer ministro en la mañana, dijo que esto se debe a porque han comenzado a sincerar los datos, pero lo que la población quiere y todo el país necesita son datos verdaderos y sinceros. Este por un lado, pero el día de hace 2 días también ha salido la proyección que comienzan a hacer algunas especialistas en economía, y el panorama del tema de la pobreza, que ya también se viene señalando, también es muy incierto. La principal clase que va a ser afectada va a ser la clase media, por la pérdida del trabajo principalmente, y entonces la tendencia es que vamos a retroceder 10 años en pobreza. La pobreza va a empezar a lo que estábamos en el 2011, va a incrementarse de un 20%, va a incrementar un 27%, lo cual ya nos genera bastante preocupación, que en un año, ¿cuánto ha costado bajar de 28 al 20%? Y ahora vamos a bajar, en un año vamos a subir de 20% a 27%. Esa es la proyección que se comienzan a hacer las grandes consultoras, ¿no?, económicas, que ven que el tema de la población se va a dar por ese lado, ¿no? La clase media es el sector al cual va a ser más afectado, ¿no? Entonces, ante estas dos noticias que comenzamos a ver, viene el tema que yo te proponía, ¿no? O sea, retos en la vuelta a la normalidad. ¿Cuáles van a ser los retos? Hay muchos retos, y los retos van a estar básicamente en la gestión pública, en las instituciones públicas y también en las privadas, pero básicamente en las instituciones públicas. En esa medida, por ejemplo, hay que repensar la planificación a corto y mediano plazo. Tiene que gobiernos locales, regionales, ministerios, tienen que modificar sus planes operativos institucionales, porque esos planes los elaboraron a comienzos y señales de la pandemia, y ha priorizado otras cosas. Se tiene que modificar el programa multinacional de inversiones. Me sorprende que hoy día o ayer el presidente regional salga señalando que se debe retomar la carretera del Sol, ¿no? Si bien es una inversión privada, no le cuesta al Estado porque el Estado ya lo concibió, pero habría que ver si esas son las grandes inversiones que el país en este momento necesita, dado la pandemia que estamos teniendo. O sea, habría que repensar las inversiones que se deben dar en el país. Se debe reenfocar el plan de desarrollo concertado. Permíteme una interrupción, porque también necesito tu análisis sobre el tema, que me parece interesantísimo. Si bien es cierto, la Vía del Sol es una carretera ya concesionada y que tiene un cierto porcentaje de avance,
pero también el Estado ha metido dinero en algunas cosas que no han sido muy efectivas. Por ejemplo, este centro a ver, ¿cómo se le denomina exactamente? Centro de aislamiento temporal, este hospital en La Victoria, que ha sido con dinero de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, o sea, dinero del Estado directo, y que no tiene más de 12 millones para su construcción y que no tiene un funcionamiento pleno. Sí, por eso, o sea, lo que tenemos que pensar es, se está pensando en inversiones, yo diría intervenciones sin ningún sustento de durabilidad. Y esta pandemia no se va a ir, aunque encontremos la vacuna, la pandemia se va a quedar. O sea, no pasa por soluciones de hospitales temporales, lo temporal es para algo de muy corto plazo, pero tenemos una población que vemos que no es atendida en los centros de salud. Entonces se tiene que pensar, por eso planteábamos, que se debe de modificar el programa multinivel de inversiones. ¿Qué inversiones necesitamos en forma prioritaria? Y creo que la prioridad en estos momentos la va a marcar salud y educación. Así es. Porque algo que no estamos viendo es el impacto que está teniendo la pandemia en la educación. O sea, los miles de jóvenes, ¿cómo van a terminar? ¿Cómo van a poder mañana acceder a una educación superior? Eso va a quedar está quedando muy deficiente, es algo que todavía nadie lo está viendo, pero es una realidad. Las tablets recién las van a dar en octubre, prácticamente cuando el año ya concluyó. Y posiblemente pasarán unos 15 días más para que se activen el internet de estas tablets. Entonces estamos hablando de que prácticamente los chicos de primaria, secundaria, van a tener varias limitaciones con el tema de la educación que les ha brindado este año el Estado. De acuerdo, completamente de acuerdo. Entonces, planteamos esas cosas a corto plazo. Pero también hay otras cosas, no hay agendas pendientes. La agenda pendientes es la meta del MEF. El MEF tiene que cambiar sus metas que se planteó, la inflación, el endeudamiento, tiene que actualizarlo porque es el marco multianual que guía, de alguna manera, cómo va a comportarse en los términos macroeconómicos el Estado. Hay que saludar las buenas prácticas que se puedan tener. Pues hay que valorar. En Lambayeque tenemos algunas municipalidades que han sabido controlar el tema del COVID. Y eso hay que rescatarlo y valorarlo, ¿no? O sea, hay que darle un estímulo, un premio a estos alcaldes que tal vez sin mucha difusión, sin mucha propaganda, han logrado incorporarse rápidamente a la agenda COVID. Algunos alcaldes definitivamente no lo han hecho, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay una política que tiene la PCMC municipal, debería ser orientada posiblemente a las cosas que han hecho los alcaldes pensando o incorporándose a la lucha contra el COVID. También hay que ver el tema de la evaluación post-cuarentena, ¿no? ¿Cuál ha sido la gestión de los gobiernos locales en esta pandemia, ¿no? Habría que hacer una evaluación de esto, sinceramente, ¿qué han hecho? Porque para muchos los gobiernos locales en plena pandemia se fueron de vacaciones, ¿no? Y eso fue desgraciadamente muy lamentable. Hay que hacer una evaluación de la sociedad civil. Y también habría que hacer una evaluación de los gobiernos centrales. Y en la sociedad civil, nosotros como colegios profesionales también nos sometemos a que seamos evaluados, ¿no? Porque también somos parte de esta sociedad civil que deberíamos, o tal vez tendríamos que ser evaluados para ver qué hemos logrado, cómo hemos contribuido en algo a la lucha contra esta pandemia. Y una de las cosas que yo planteo, sugiero, que tal vez me equivoque, es qué servicios se van a priorizar, ¿no? Definitivamente el saneamiento es un tema muy delicado. El día de hoy ha sido declarado en emergencia el distrito de Pacora, prácticamente todos sus centros poblados de Pacora, por el tema de la contaminación del agua con arsénico. ¿No? Exactamente, ¿no? Es un tema que hay que verlo y posiblemente no solamente es Pacora. Morrope en el 2018 también tuvo esta calificación por parte del gobierno central y hasta ahora no solucionamos nada, ¿no? Casualmente, ese es un poco el tema, ¿no? A veces con un decreto que esto se va a solucionar y Morrope, sabemos, en 2 años no se ha hecho nada. O sea, la declaratoria de Pacora, mucha gente se alegra y es un avance, claro que es un avance, pero con esto se va a solucionar el tema del arsénico. Es que no hay dinero, no hay una inversión del gobierno central o del Ministerio de Vivienda, sencillamente va a pasar algunos años como le ha pasado a Morrope y van a seguir igual, ¿no?
El mejoramiento de los establecimientos de salud, definitivamente es otra de las prioridades que se debe tener esto, ¿no? El tema de la gestión de residuos sólidos. De alguna u otra manera estamos produciendo, creo, más residuos sólidos que antes, a pesar que la gente tiene menor poder adquisitivo. El tema de utilizar la mascarilla, los protectores, etcétera, etcétera, consumir más alcohol, que hoy día compramos alcohol para desinfectarnos las manos, o gel, los que pueden, está generando una cantidad de residuos, ¿no? Que incluso son peligrosos, y entonces habría que empezar como prioridad la gestión de residuos sólidos. Y bueno, algo que ya estamos viendo, ¿no? El tema de la delincuencia o de la seguridad ciudadana. Yo no sé cómo la policía se va a abastecer entre cuidar a la gente que acude a fiestas de forma ilegal, dando contra la norma, foco de infección, etcétera, y con la delincuencia que nos azota diariamente, ¿no? Es lamentable ver que lo que se dijo que los celulares iban a bloquear en el año 2018, hoy día lo escucho al presidente de Oxitel por la mañana señalando que el 30 de agosto va a bloquear 100.000 celulares. O sea, ¿por qué en otros países no hay robo de celulares? Porque tienen un sistema de bloqueo que no se puede ser activado. Y acá no, ¿por qué no se hace eso? Si mañana se lograra eso acá en forma eficiente, los delincuentes no tendrían opción de robar celulares, y con eso estaríamos acabando con un tema muy álgido, que es el tema de estos robos de celulares, que muchas veces termina en hieren a alguien de gravedad, lo ponen paralítico, mal de salud, ¿no? Así es. ¿Por qué no se hace? Porque hay un gran negocio de las empresas telefónicas. El 50% de las empresas telefónicas es porque a uno le roban el celular. A uno le roban el celular posiblemente, y ellos mismos lo han reconocido, las ventas de ellos van a disminuir en un 50%. Pero por favor, o sea, ya que me vuelve a decir hoy día el presidente de Oxitel, que el 30 de agosto van a bloquear los primeros 100.000 celulares, y en septiembre otros 100.000 celulares. Ese cuento lo hemos escuchado en el año 2018. Sencillamente no va a pasar nada. El robo de los celulares va a continuar, porque tenemos un deficiente servicio de bloqueo. Por eso digo, ¿cómo vamos a enfrentar la seguridad ciudadana entre la delincuencia y ahora que la policía está actuando? Y no cuestiono la policía en la lógica de que tiene que ver el tema de las fiestas ilegales, de las reuniones que se están dando en forma muy distorsionada. Desgraciadamente también vemos una crisis, yo diría una crisis moral, ¿no? Hay muchos psicólogos que dicen que estamos en el famoso a mí que chu, ¿no? Y a mí si yo no me infecto, a mí que me importan los demás. Estamos en una coyuntura desgraciadamente muy, muy fuerte moralmente, diríamos, ¿no? O sea, ese modelo que nos dijeron que ya estábamos saliendo, ya estábamos a punto de ser un país desarrollado, creo que no fue una ilusión, ¿no? Porque si no tienes un país con valores, no tienes lo económico, sabemos que es efímero. Vamos a retroceder 10 años en pobreza, nada más. O sea, de un año al otro bajamos 10 años. Y si no tienes valores, pues sencillamente no se puede salir de eso. De acuerdo. El tema del monitoreo del transporte es un tema que también tiene que verse. Está planteando que la próxima semana posiblemente ya se libere transporte aéreo, ¿no? Habría que agregar también el monitoreo del transporte local, interdistrital y aéreo en nuestro país. Eso no puede quedar al aire, ¿no? El tema de la economía local definitivamente es un tema. El comercio ambulatorio ha aumentado tremendamente, lo sabemos, ¿no? Todos los que caminamos por las calles, claro, se ve eso, ¿no? Pero la economía local tiene que ser reactivada de alguna manera. Y ahí básicamente el gran motor va a ser el sector público, porque no han gastado dinero, ¿no? Y son los llamados a que el Estado le dé dinero para que puedan invertir rápidamente, porque el sector privado no va a generar inversión en este periodo, donde él ve que han bajado su dentro, donde ven que el poder adquisitivo ha disminuido. Y yo no creo que el sector privado comience a invertir. Entonces, ¿quién va a ser el motor de la economía local? Va a ser los gobiernos locales de cada distrito, para darle trabajo a la gente de su localidad, con la finalidad de que los distritos no sigan cayendo en estándares de mayores niveles de pobreza que lo que ya tienen. Y el tema de la prevención, que sigue siendo válido, ¿no? Y el cual está enfocado en la salud. Juan Diego, antes de que pases al punto de la prevención,
sobre economía local, sí me interesa, por ejemplo, que puedas hacer un análisis considerando que en este país el 74, casi el 75% de la población económica es informal, es decir, se debe a una circunstancia del llamado trabajo ambulatorio. Tú dices que esto va a ser prácticamente, va a recaer en el trabajo municipal, en el gobierno local. Pero vemos, por ejemplo, acá en Chiclayo, que no se puede solucionar ni siquiera los alrededores del mercado modelo. Va a ser un trabajo muy duro, ¿verdad? Sí, va a ser un trabajo bastante duro porque lo que está haciendo o lo que han hecho los gobiernos locales es controlar o formalizar el mercado que ya era formal. Digamos, el mercado modelo, tú vas ahora, tiene mejores condiciones que las que tenía antes. Me refiero en el tema de prevención, pero has arreglado lo que está dentro. Pero Sí, afuera se ha incrementado el doble o el triple y de ahí no hay ningún control. así es. O sea, definitivamente alguien podría decir la cura va a salir peor que la enfermedad. Posiblemente alguien podría señalar eso, que obviamente hablando. Pero yo me refería al tema de que el sector público va a tener que meter dinero a la economía. ¿Sí? O sea, tienen que haber obras para reactivar la economía. Si tú reactivas o metes alguna obra en tu pueblo, en tu localidad, etcétera, etcétera, genera cierto dinamismo económico. Ya vas a emplear a 20, a 50, a 100, a 300 trabajadores de tu localidad, ¿no? Y eso pues generará de que a lo mejor mañana el restaurante donde nadie se iba a comer o muy poca gente iba a comer, ahora el trabajador vaya a comer o pide una pensión, ¿no? O sea, como que genera, porque el sector privado no va a generar inversión. El sector privado no va a invertir en estos momentos, ¿no? O sea, no creo que a corto plazo el sector privado comience a invertir. No va a pasar eso. Entonces, el único que nos queda es el sector público. Y básicamente sería el gobierno local, pero eso tiene que ver con que haga modificaciones de su POI, ¿no? De que vaya pensando en las prioridades que se necesitan en este momento. Y cómo genera a lo mejor inversiones donde haya mano de obra intensiva. Porque lo que se trata es de mover la economía local y eso lo logra dándole trabajo a la gente. Porque si no, lo que va a pasar es lo que tú señalas, ¿no? El ambulatorio nos va a asfixiar, pero va a llegar un momento en que va a saturar. Vamos a tener más ambulantes que vendedores, que compradores, perdón. Y entonces, ¿quién le compra los ambulantes? Si no hay quien compre, no tienen poder, sencillamente nadie. Y eso es lo que va a pasar. Va a seguir colapsando el país, definitivamente, y cada localidad que podamos conocer. Porque el tema de los ambulantes no solamente es Chiclayo. No, claro. Tú te vas a los distritos de Chiclayo. Es una réplica igualita. Y es una réplica en todo el país igual, ¿no? Entonces, en ese sentido era mi apoyo. La economía local debe ser impulsada por el sector público y ahí yo sostengo de que los gobiernos locales deberían de plantear algunas propuestas de mano de obra o de proyectos que tengan mano de obra intensiva, ¿no? Y solicitar al gobierno, porque de alguna manera también los ministerios no han gastado dinero, ¿no? Sí. Vemos que el Ministerio de Salud, de Educación, por ejemplo, ha gastado muy poco dinero en lo que le han presupuestado. Entonces es el momento a lo mejor de tocar las puertas al gobierno central, a los ministerios, deberían estar haciéndolo y espero que lo estén haciendo los gobiernos locales. Si yo cojo el consulta amigable de MEF y veo que el Ministerio de Educación no ha gastado el dinero que le han dado para este año, pues hay que presentar un proyecto, o a lo mejor ya tengo un proyecto en cartera y hay que decirle que quiero que mejoren en mi colegio, tengo en mi localidad. Siempre y cuando, claro está, tenga el proyecto hecho, porque si no, no te lo van a financiar. O sea, esas son las iniciativas que deberían ya de comenzar, espero que las están haciendo los alcaldes, ¿no? Porque nadie los va a llamar, nadie va a tocar la puerta al señor alcalde. ¿Tiene algún proyecto para pasarle dinero? Eso no va a pasar. El gobierno central, normalmente, llámese a los ministerios, normalmente para quedar bien, para que digan que su inversión no fue negativa o fue menor que la del año pasado, en estos meses comienzan a transferir dinero a los gobiernos regionales y locales. Porque mañana el de la foto va a ser el gobierno local, ¿no? O el gobierno regional. Yo sí le di dinero y él no gastó. Y entonces con eso el gobierno central, obviamente, como se dice, se lava las manos. Y la imagen queda bien. Yo transferí dinero a los gobiernos locales. Entonces eso está bien, es una costumbre que tenemos, pero esperemos que los gobiernos locales la aprovechen.
el gobierno regional también esperemos que la aproveche, porque es la única manera de que podamos generar trabajo, mover la economía local, como decimos. Es una de las grandes prioridades. El hecho de que la pobreza aumente un 40% en un año es muy grave. Y estamos hablando de la pobreza monetaria, la cual incluso para mucha gente no es un dato verdadero, no es un dato real. O sea, verdaderamente yo asumo que esto es mucho más allá, ¿no? Más allá del 40% de incremento. Yo sostengo que es mucho más, ¿no? El tema de la prevención, va a depender claro, mucho, tiene que continuarse. Juan Diego, si me permites, va a depender mucho de cómo se elaboren las estrategias para poder generar estas posibilidades que tú planteas, como por ejemplo, estoy recordando el trabajo del alcalde de La Victoria en Lima, George Forsyth, que se busca impulsar Gamarra desde los puntos formales y establecer todo un mecanismo de producción acompañado de gestión municipal. Pero lamentablemente se ha peleado con el Ejecutivo, ¿no? Entonces, el asunto es cómo articulamos estrategias de producción desde la base de los gobiernos locales, como tú bien señalas, pero con la participación de la empresa privada, y sobre todo del sector emergente, de los emprendedores en cada uno de los distritos. Sí, definitivamente tiene que pasar por eso, ¿no? Y esperemos que todos hagan sinergia, ¿no? Esperemos que haga sinergia porque el gobierno local solo, como tú dices, yo digo, él debe ser el propulsor, el impulsor, pero solito no lo va a hacer. Porque si no hay el acompañamiento del sector privado, si no hay el acompañamiento del gobierno central o de los ministerios, si no hay el acompañamiento del gobierno regional, bueno, va a ser un saludo a la bandera, porque lo poco que puede hacer un buen alcalde, por más exitoso que sea, y si no, y nadie lo quiere acompañar, o los demás agentes no lo quieren acompañar, bueno, definitivamente también fracasaría, por más voluntad que pueda tener un gobierno local de querer hacer cosas. Definitivamente concuerdo contigo, de que hay que ver un apoyo, ¿no? Directo. Y desgraciadamente ahí hay otro tema, el tema de la campaña política que se nos viene, donde todo el mundo quiere jalar agua para su molino. Y eso, de verdad, en lugar de ayudar, es un estorbo. Sí. Nosotros como colegio profesional hemos recibido llamadas de un lado, de otro lado, y nosotros le decimos, miren, nosotros queremos trabajar a través de Conrede, porque es el organismo que agrupa a todos los colegios profesionales. ¿Por qué nosotros mismos queremos crear organizaciones paralelas? Llámenos todas las organizaciones civiles, políticas, las que quieran, porque se trata de contribuir contra el COVID, contribuyamos todos. Pero ¿por qué queremos llamarle a crear una nueva organización para entrar a trabajar recién? ¿Por qué? Porque yo quiero que esa organización tenga mi nombre, dirijo. Y ahí es donde estamos nuevamente fallando. Va a ser, y recién empezamos, espérate un par de meses más y esto va a ser peor. O sea, ese lado del político, yo le desearía y hago una reflexión a los candidatos que quieran ser candidatos al Congreso. Por favor, válido, que todos queramos aspirar a un tema de representación nacional o un cargo público por elección popular, pero la prioridad es otra. La prioridad es trabajemos, ¿no? No pensando en que al trabajar yo voy a lograr mi curul. No trabajemos porque yo creo, tengo sensibilidad social, humana, y considero que debo trabajar por eso. Ojalá que ese cliché cambie en los posibles candidatos que tenemos, que estamos viendo no solamente en Lambayeque, sino a nivel nacional. Es una preocupación. De acuerdo. Y el tema de la prevención tiene que continuar. El tema de la prevención debe de avanzar, debe de continuar. No puede quedar. Hoy día Alemania, estamos hablando que es un país que de alguna manera la gente es un poco más obediente. Entre todos los países europeos, posiblemente los alemanes son los más conocidos por el tema de la disciplina. Pero hoy día el gobierno alemán ha dicho, a partir del lunes comenzamos a poner multa a la gente que no usa mascarillas en la calle. Y vamos a restringir las fiestas. Lo están haciendo los alemanes, que en teoría son el país más disciplinado del mundo. Entonces, cuando ves acá se quiere cuestionar que por qué el Estado está poniendo las reuniones familiares o las fiestas, pues por favor, eso ya está comprobado. Y ahí el rol de nuestro defensor del pueblo sí es muy endeble, ¿no? Se preocupa más de
de unas libertades que en teoría pueden afectar a la población a los verdaderos problemas que tiene la población. Porque fue uno de los primeros que salió a decir por qué se suspendía, por qué se prohibía el tema de los domingos, ¿no? Por qué se veía el confinamiento el domingo, ¿no? Y pedía pruebas científicas para demostrar que lo del domingo funcionaba, ¿no? Y entonces habría que preguntarle por qué los alemanes están haciendo algo parecido a lo que en teoría nosotros estamos proponiendo, ¿no? O sea, hay cosas, por favor, que habría que sumar, ¿no? No podemos estar en un rol de querer bloquear. Sabemos que el Estado, este gobierno, cometió un montón de errores y los podemos repasar 50 veces, ¿no? Haber abandonado la atención primaria desde un inicio fue un gran error. No seguir con el tema del testeo, de la ubicación de las personas que se contagiaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos hacer un montón de errores, pero cosas que de alguna manera deberían unirnos. Yo creo que no podemos, los principales actores políticos de nuestro país, políticos o institucionales, no deberían de cuestionar cosas, ¿no? Como la que señalo, es una de las cosas que particularmente hablo, no me gustó mucho la actitud del defensor del pueblo. De acuerdo. El tema de la formalización. Sí. Sí, el tema de la formalización, ¿no? Hay que pensar en un gran proyecto de asistencia a los pequeños comerciantes, a los pequeños productores, donde verdaderamente, pero salgamos de la retórica que hemos dicho que hemos tenido, que tiene proyectos de asistencia, pero las asistencias no van acompañados de, no sé, de los primeros años, pues exonerar de impuestos a los pequeños productores, darles una formalidad, un acompañamiento. El gobierno del Estado peruano tiene cientos de trabajadores. Una especie de ¿no? tregua financiera, por ejemplo. Una especie de tregua financiera, una especie de tributaria, porque lo que se necesita ahorita es que la gente mueva la economía, que haya trabajo. Necesitamos una especie de tregua financiera, definitivamente que sí. Vemos que los grandes bancos, los grandes que han recibido préstamos, un beneficio directo del Estado, ¿no es cierto? Sin merecerlo muchos. Sin merecerlo mucho. ¿Y a qué tasa? Al 1%, al 1.5%. Y luego el gobierno, para también darle su parte, como se dice al gobierno, luego el gobierno, después de un mes, dice, le vamos a dar préstamo a los productores agropecuarios a una tasa del 12%. Justo que al gran empresario le des al 1% y al agricultor, que es el que ha permitido que podamos existir, porque si no hubiesen ido alimentos en la cuarentena, ¿qué causa hubiese generado acá? La gente hubiese estado saqueando. A ese le va a castigar dándole el 12%. Y salen, por si acaso, sale en el diario oficial peruano, como si fuera un beneficio que el Estado peruano le está dando al pequeño agricultor, o al agricultor. O sea, yo digo, por favor, o sea, ese tipo de cosas no se pueden hacer. O sea, mañana van a meter un programa de asistencia a la pequeña productora y le van a decir, bueno, tú vas a pagar el 3%. Oye, pero ¿cuánto pagan los agroexportadores en ICA? ¿Cuánto están pagando ellos? O incluso habría que pensar cuánto pagan las mineras. Hay que pensar en verdaderamente como tú dices, unas facilidades financieras, tributarias, de acompañamiento. Oye, hagamos, no sé, desde el Ministerio de Producción debería de haber un gran esfuerzo que haga el sector, el ministerio, y convoque a las universidades que tiene cientos, por no decir miles de estudiantes de economía, administración, contabilidad, y ahí tendrías una mano de obra enorme, donde al chico a lo mejor a los alumnos les das un pequeño incentivo, no sé, un pequeño incentivo económico, tal vez les pones datos al mes, ¿no? Pero esos chicos podrían acompañar a estos pequeños productores. Y tendrías entonces una gran obra de voluntariado. El gobierno a veces dice, la sociedad civil que lo haga. No, pues tu rol, por favor, también es dar recursos a la sociedad civil, ¿no? O sea, tampoco se trata que la sociedad civil haga las cosas. Yo digo, solamente pensar en eso, tendrías a economistas, administradores, contadores, que en nuestro país son miles de jóvenes que estudian esas carreras, podrían estar ayudando a las pequeñas empresas a salir de esto. Y la dirección del gobierno central, ¿no? Que haya, como lo señalamos, ¿no?
una rebaja tributaria, impuestos al mínimo. Vas a Europa, sencillamente, y tú sabes que el productor local paga los impuestos que el extranjero. En nuestro país sabemos que eso es al inverso. Al Sí, productor local le cargan, si tú mañana abres tu tienda, tienes un impuesto normal, y los extranjeros tienen 18% todos los de beneficios del IGB, mundo. pero exactamente. Entonces esa política no puede continuar, porque si el extranjero ve que no funciona mañana, tierra, imaginémonos Ripley, que está en pleno centro de Chiclayo, desmonta eso porque la estructura que le han hecho hoy es para desmontarla y llevársela si la quisieran llevar en algún momento. Cuando construyeron Ripley vemos que la estructura está hecha para eso, y se van. O sea, ese es un tema que tendría que el gobierno repensarlo, y desgraciadamente vemos que no lo está repensando. Es una preocupación que también, o sea, hagamos eso, porque como tú señalas, 30% de la economía de nuestro país mal, apóyala, por favor, da eficiente. Si vas a seguir dándole a ese 10%, 20% de economía formal grandes incentivos, y a la otra no, esto no va a pasar nada, ¿no? Claro. Esto no va a pasar sencillamente, ¿no? Ujú. Y también se tiene que pensar en la innovación tecnológica, ¿no? Tenemos que darle apoyo a los pequeños negocios de innovación tecnológica. ¿Cómo se hace para que los pequeños establecimientos comerciales puedan acceder a la venta electrónica? ¿No? ¿Cómo podemos darle ese impulso? Si tú mañana le das ese plus al gobierno, a un informal o a alguien que no crees que podrías incentivar lo que se pase para acá, porque la gente hoy en día está utilizando mucho la transferencia tecnológica. ¿Es tan difícil hacerlo? Sabemos que no. Y también, bueno, el tema de las plataformas educativas, que tienen definitivamente que revolucionarse muy rápidamente, ¿no? Hay propuestas de innovaciones tecnológicas en negocios, en educación y en salud, pero el gobierno no las toma en consideración, ¿no? Sale la noticia que los ingenieros de la UNI han hecho tal computadora que cuesta, una laptop habían encontrado que costaba algo de 600 soles, ¿no? Pero el gobierno central, en lugar de eso, compró tablas en la primera caso fallida y la segunda. Oye, cuando he tenido que haberle dado a los chicos de la UNI, porque no eran los alumnos de la UNI, era la universidad quien iba a respaldar eso. Y generaba mano de obra local, porque si le dabas eso a los chicos de la UNI, esos chicos de la UNI iban a contratar a más egresados, o posiblemente a gente alrededor, y iban a comenzar a dinamizar la economía peruana. Pero no, hemos optado por comprar tablets en el extranjero. Y entonces la mano de obra de esas casi 1.000.000 de tablets que vamos a comprar ha servido para dinamizar la economía de Taiwán o de la China o no sé de qué países. Eso es lo lamentable, que este gobierno no ve eso, definitivamente no ve ese tipo de cosas, ¿no? Y, o sea, y esos grandes emprendimientos los hay, el peruano los tiene, ¿no? Tienen saco roto porque no son impulsados por el gobierno. Y el gobierno debería hacer es impulsarlos. Claro, previa verificación, previo control y todo lo demás, pero impulsar esos pequeños emprendimientos. Y eso es lo que yo digo que mañana pueden lograr que la economía se dinamice. Si le hubiesen dado a la universidad, a la UNI, que haga 1.000.000 de tablets, imagínate cómo se hubiese movido la economía en Lima con 1.000.000 de tablets, ¿no? Entonces son las cosas que desgraciadamente el gobierno no está haciendo. Y bueno, y el tema de la organización, que ya había adelantado algo sobre eso, ¿no? Por favor, pensemos en el consenso. No vamos a salir de esta crisis cada uno por su lado o yo queriendo liderar el proceso, ¿no? No, la Cámara de Comercio, con Red, el congresista o los congresistas tal o cual, o la sociedad civil, llámese como se llame, o cualquier organización. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Tiene que haber consenso. Tiene que haber consenso para todos sumar sobre eso. No se trata aquí de lo que yo propuse y si eso se aprueba o yo avanzo, si no, no se aprueba. El tema del liderazgo, pero un liderazgo participativo, no un liderazgo autoritario, se sobreentiende, ¿no? Porque del liderazgo autoritario o caudillista creo que ya estamos cansados. Queremos un liderazgo participativo, ¿no? El tema de la articulación, esas sinergias que hablábamos para el tema de la economía local, se tienen que dar no solamente en el sistema local, sino también en el tema educativo, en el tema de salud y en cualquier sector que queramos mover o dinamizar nuevamente. Consideramos que estos podrían ser, desde el Colegio de Sociólogos, consideramos que podrían ser algunas de las cosas que deberían ya de trabajarse como retos.
pueden haber otras y van a salir otras definitivamente, ¿no? Son cosas que van saliendo diariamente, pero creo que esto nos podría dar tal vez un pequeño inicio para algunos, ¿no? De Porque a acuerdo. nivel de la región no se ha pensado todavía mucho en esto, ¿no? Se está pensando solamente en la salud, pero no basta pensar solamente en la salud. Claro, dos cosas, Juan Diego. Primero, que la lucha contra la pandemia en estos momentos, contra el COVID-19, siempre tuvo que plantearse desde dos frentes, como lo conversábamos ayer con el ingeniero Ciro Salazar, el frente sanitario y el frente social. Era indispensable tener estos dos frentes de lucha. Pero la pregunta no solamente es para que hagas un análisis sobre esto, sino que cuando se habla de que estos retos son los que vamos a asumir cuando volvamos a la normalidad, porque no creo que estemos en la nueva normalidad ahora, es mi punto de vista, pero estos tiempos, ¿tú le calculas algún espacio y tiempo a estos retos cuando dices corto y mediano plazo? ¿Estamos hablando de meses, años aproximados? ¿Cuál es tu análisis? No, la cuestión es que el Estado tiene su quehacer muy lento por las mismas normas que tiene. Por ejemplo, el gobierno locales deberían ya modificar su POI ayer, no ahora, sino ayer han tenido que haberlo Así modificado, o es. comenzar a modificar su POI. Porque si no han modificado su POI, el POI que ellos trabajaron está hecho para 3 años. Entonces deberían de modificarlo o deberían haberlo ya modificado ya. Hay cosas que de alguna manera ya se tienen que ir dando, ¿no? El tema de las grandes inversiones o de buscar plata en el gobierno central tiene que ser ayer también. Pero hay cosas definitivamente que son para hoy y algunas cosas que son para mañana. Ujú. Pero este quehacer que yo señalo es ayer, ahora y mañana, ¿no? O sea, para mí el gran impulsor de este cambio o de estos retos va a estar desgraciadamente, y discúlpame que diga desgraciadamente, en manos del sector público, Ujú. porque nadie más lo va a hacer, solamente lo va a hacer el sector público. Y cuando hablo de sector público me refiero a los ministerios, me refiero a los gobiernos locales, al gobierno regional, a las universidades, etcétera, etcétera, me refiero a todos ellos. Y cuando hablas de eso, hablas de lo que es burocracia, estancamiento, Así rémora, es. Ajá. lentitud y todo este perjuicio en tiempo y espacio que es el gobierno propiamente. El Estado, más que el gobierno. Sí, claro. Vemos, por ejemplo, hace 4 días la SUNED ha sacado las normas para el trabajo, para la enseñanza remota. ¿Y Ya. tú crees que el trabajo remoto en las universidades ha empezado ayer? Él empezó en el mes de marzo o abril, empezó en las universidades particulares y las públicas Ujú. han empezado en mayo o junio. Entonces, ¿cómo sale una norma cuando ya comenzaron a trabajar? O sea, Sí. pero el Estado, pero las universidades tenían que hacerlo, pues no se podían quedar esperando que el SUNEDO dé la norma donde le diga cómo hacer, cómo era la enseñanza remota o cómo era la enseñanza a distancia. Mira cuánto tiempo ha pasado desde que inició la pandemia para que un órgano rector que es la SUNEDO diga estos son los parámetros para la enseñanza virtual. Mira cuánto ha pasado. O sea, así Irónico, de ¿no? lentos somos en el Estado, desgraciadamente. Y estamos hablando de un organismo que en teoría consideramos que es pequeño y es ágil, tiene técnicos de buen nivel. Pero si él hace eso, imagínate que le vas a pedir a otra institución donde tal vez no tenga funcionarios que puedan actualizar su POI o hacer un PMI, etcétera, etcétera. Ujú. Pensemos en eso y entonces ahí es la preocupación más grande que puede haber. Sí, Ahí comienza la preocupación más grande. los gobiernos locales y el gobierno regional no se pueden quejar por falta de dinero porque en los últimos tiempos se les ha asignado presupuestos. Algunos no los han sabido gastar al punto de devolverlos y otros no saben ni qué hacer porque no hay un banco de proyectos, porque no se ha pensado en el futuro y no se ha trabajado absolutamente nada mirando sobre las necesidades que tienen las ciudades para ser construidas socialmente, fortalecerlas socialmente, ¿no? Sí, o sea, o sea, la cuestión es que eh, los planes de desarrollo o los planes institucionales o estratégicos institucionales de las instituciones públicas no han sido bien elaborados, han sido elaborados a mediano y largo plazo. Yo quiero que mañana mi distrito sea el mejor distrito turístico del Perú, dice. ¿Eso es Ujú. viable, por favor? Es una realidad viable y también va a palo para los que hacen planes de desarrollo
de esta índole, ¿no? Eso lo pueden hacer en 3 años de gobierno, 4 años de gobierno, por favor. Claro. O sea, no hemos estado haciendo planificación en el Estado, pensando en cosas a largo, muy largo plazo, cuando la planificación es a corto y mediano plazo. La planificación es qué vas a hacer tú durante tus otros 4 años de gobierno. Ni siquiera eso lo puedes hacer, ni siquiera lo llegas a hacer eso. O sea, la otra es que la planificación dice, yo quiero ser el mejor distrito turístico del país y tus inversiones están por otro lado. O sea, ni siquiera hay un entendimiento entre la planificación y el presupuesto. Y así, cosas como esa podríamos demorar un programa entero señalándote las grandes dificultades, problemas que tienes. O en todos los rubros, ¿no, Juan Diego? En cualquiera de los rubros, rubros que se puedan plantear. Tú bien dices, turístico, gastronómico, si quieres, a ver si podemos también, porque no tenemos la infraestructura, no tenemos el diseño social para poder presentar el destino gastronómico, a Lambayeque como un destino gastronómico, por ejemplo, ¿no? Así de sencillo, o sencillamente yo diría, no tenemos un sistema de residuos sólidos eficiente. Quiere presentar a una ciudad gastronómica, capital de gastronómica, y la gente que viene encuentra basura por todos lados en tu ciudad. ¿Eso crees que va a venderte gastronómicamente como ciudad? Entonces vayamos primero a lo mejor por parte, primero logremos ser un distrito o una provincia o un departamento con un eficiente servicio de residuos sólidos para empezar. Cuando hayamos logrado eso, pensaremos en otro escaño, que tal vez sería ya lo turístico, lo gastronómico. No podemos decir, quiero hacer esto. Ahora, esas son las dificultades. Hay que indicarles a las personas que nos están siguiendo que el planteamiento que tú estás haciendo son los retos en la vuelta a la normalidad. Cuando en algún momento se pueda dominar este potro salvaje que significa el COVID-19 y que los gobiernos locales, regionales y el Estado en general puedan mirar al país de una manera diferente. Esto es lo que se necesita. En estos momentos, es cierto, las cosas están en las manos de los profesionales de la salud, pero también en nuestras manos, porque está escapando de nuestra responsabilidad asumir algo tan sencillo como, por ejemplo, lavarse las manos, usar la mascarilla, tener distanciamiento social, de no salir y de no irme a una discoteca cuando está prohibido, donde por allí yo o un familiar puede morir, ¿no es cierto? Sí, esa es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? O de nuestra corresponsabilidad que tenemos que hacer. O sea, ayer nomás cuando ha pasado el entierro de alguna de las víctimas de tan lamentable suceso en la discoteca, bailando como si, o sea, lo mismo, o sea, hay una... No, la gente no cambia, o sea, mañana muere tu familiar, un amigo, un hermano, primo, y tú sigues sin lavarte las manos, no hay distanciamiento, o sea, ¿qué nos está pasando moralmente? ¿Qué nos está pasando en la cabeza de un ser humano? O sea, y por eso yo digo, o sea, los problemas que tenemos de valores, de morales, no sé cómo llamarlo, no soy psicólogo, pero son problemas muy álgidos en nuestra sociedad. O sea, pero es el modelo que nos vendieron, pues. El modelo que nos vendieron era, sálvese quien pueda, ¿no? El neoliberalismo nos vendió el modelo. Mañana tendremos aquí en el programa al doctor Maximiliano Plaza Quevedo, y no dudes que le voy a preguntar eso, porque no hay forma de entender cómo estos jovencitos en el sepelio de sus amigos se han sacado la mascarilla, han seguido tomando licor, han bailado sobre las tumbas. ¿De qué cosa estamos hablando en esta sociedad? Es de locos. Sí, definitivamente eso sí ya... bueno, sale de los estándares sociológicos para poderlo explicar, y creo que más podría mañana tratar de dar una explicación, pero una explicación que la verdad es muy difícil de darla, ¿no? Porque no entendemos cómo se pueden dar estos procesos, ¿no? No entendemos cómo la población puede actuar así, verdaderamente no sabemos, ¿no? O sea, y escapa de la lógica de lo que podamos hacer. Hay que tener cuidado porque también hay gente que dice, bueno, la sociedad civil, ¿no? En este tema de la denuncia, la sociedad civil está funcionando, porque es la gente quien llama y dice, aquí a una cuadra de mi casa, al frente de mi casa hay una fiesta. Así es. Está funcionando. De acuerdo. Pero tampoco no le quieras cargar, pues, demasiadas cosas a la sociedad civil en la medida de que el gobierno no articule a la sociedad civil. Es que también somos una sociedad muy, muy fácil de estirar el dedo acusadora. Eso también hay que entenderlo. Sí, sí. ¿No? Lo hacemos con mucho facilismo. Bien, Juan Diego, ¿hay algo que agregar? Por favor, has tenido una exposición
muy buena, muy didáctica, has planteado todo el espectro de lo que significa el gran reto de volver a la normalidad y que no solamente nos compromete a nosotros, sino a la institucionalidad propiamente. Si hay algo que agregar, por favor. No solo hacer un llamado digamos, a todas las instituciones públicas, privadas, ¿no? A lo último que planteaba, ¿no? A tener consensos, a tener un liderazgo participativo y tener articulación para enfrentar esos retos que, como digo, ya están acá, ya están aquí, hay que comenzarlos a hacer. Porque si no hacemos nada ahorita y vamos a esperar que alguien nos venga a tocar la puerta, no vamos a articular nada. Cuando queramos entrar a la articulación, y el tiempo pasó, otras regiones ya se llevaron el dinero que tenía el Ministerio de Educación u otro ministerio. Es ahorita cuando debemos de empezar a hacer cosas. Esa era mi reflexión, y una última reflexión tal vez a los candidatos. Por favor, más allá de pensar en el tema de la coyuntura política, pensemos en los seres humanos, ¿no? En las personas que verdaderamente necesitan enfrentar este problema del COVID en forma inmediata, ¿no? Esa sería mi reflexión final. Ángel, muchas gracias por la invitación y bueno, siempre estaré a tus órdenes para lo que crean conveniente. Muy bien, muchas gracias Juan Diego, has sido muy gentil en tu tiempo para poder exponernos esto. Este es el segundo programa, mañana anunciamos, desde ahorita anunciamos ya que mañana tendremos la presencia a través de la plataforma tecnológica Zoom del doctor Maximiliano Plaza Quevedo, él es decano del Colegio de Psicólogos de Lambayeque, con quien vamos a dialogar también sobre estas expectativas, que nos analice un poco y qué cosas sugiere también desde el punto de vista de su profesión para nuestra comunidad inmediata. Gracias, Juan Diego. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, gracias. Muy bien. Fue decano de Sociología, decano del Colegio de Sociólogos de Lambayeque. Nosotros nos vamos a ir, seguimos afinando algunos detalles de esta alternativa de información que tenemos a través de CONREDE, del Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de Lambayeque, utilizando todo el equipo y el soporte técnico que nos brinda el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, agradeciéndole a los ingenieros Gustavo Morales y a Eddie Guzmán, que siempre están en el soporte técnico apoyándonos en todo momento. Vamos a ir mejorando poco a poco. Les dije ayer, teníamos que salir, teníamos que encontrar vehículos de información, los hemos encontrado. Hoy es el segundo programa, mañana terminamos la semana, repito, con la presencia del decano del Colegio de Psicólogos, el doctor Maximiliano Plaza Quevedo. Y el día lunes seguramente ya tendremos una mejor presentación y una mejor distribución de los tiempos para poder hacer más ágil esta presencia mediática que se lleva también a través de las redes sociales, en el Facebook del Colegio de Ingenieros, que se replica a través de todos los colegios profesionales y que también se sube al canal de YouTube, donde se puede ver, se puede analizar y se puede sacar como conclusiones los aportes. Ayer del decano del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, hoy del decano de Sociólogos de Lambayeque, Juan Diego Dávila, y mañana con el doctor Maximiliano Plaza Quevedo. Muchísimas gracias por su presencia, por su sintonía, y mañana nos reencontraremos en una nueva presentación de Conmigo el COVID no puede. Muchas gracias.